Mucho ojo, porque lo que ocurrió en el vestuario de Argentina, tras perder la final del Mundial contra España, supera por completo las mentiras que han estado contando en la televisión. Leo Messi, el tipo más calmado de todos, el que jamás grita y siempre prefiere callar, esta vez simplemente no aguantó más. Y allí mismo, frente a todo el plantel, destrozado y con lágrimas corriendo por su cara mientras la medalla de plata le pesaba en el pecho, apuntó directamente a uno de los suyos y le soltó una frase durísima que dinamitó el ambiente. ¿Quién era ese futbolista que logró desatar la furia y el desprecio de Messi? ¿Qué demonios hizo para que el capitán, tras 26 años tragando veneno, perdiera el control por completo? ¿Se relacionaba aquello con los penosos empujones que se vieron al final contra los futbolistas españoles? Quédate ahí, porque vamos a revelar lo que la prensa argentina prefiere ocultar. Y sobre todo, la frase exacta que, según fuentes directas del grupo, Messi le arrojó a la cara frente a 26 testigos más. Pero vayamos despacio. Para medir la magnitud de esta catástrofe, hay que reconstruir lo que ocurrió antes del silbatazo final. 19 de julio, Estadio MetLife de Nueva Jersey. Más de 80,000 almas en las gradas y medio planeta pegado al televisor. España contra Argentina, la reina de Europa contra la campeona mundial. La generación de Lamine frente al último baile de Messi. Sobre el papel era una final de ensueño, pero sobre el césped se vivió una masacre maquillada por un marcador engañoso que apenas reflejó un 1-0. Las estadísticas dirán que todo se resolvió en la prórroga, exactamente en el minuto 106, con un zurdazo de Ferran Torres. Quien se quede con el resultado pensará que estuvo reñido. Uno de esos duelos que se definen por pura suerte pero ni por asomo. Argentina no remató ni una sola vez al arco en los 90 minutos reglamentarios, ni un disparo. La campeona de Qatar, la albiceleste de Messi, Julián Álvarez y McAllister fue incapaz de exigirle una sola tajada real a Unai Simón en hora y media. Eso no es una derrota cualquiera, es que te pase un rodillo por encima sin poder quejarte. España dominaba el balón por completo. Ellos decidían en qué momento pisar el acelerador y cuándo enfriar el juego. España arrinconó a Argentina en su propio campo, asfixiándola y obligándola a correr tras la pelota de forma inútil, como el típico niño mareado en medio de un rondo escolar, desgaste tras desgaste, hasta que el físico se quiebra y la mente se apaga. Y cuando la cabeza deja de responder, créeme, empiezan a suceder las peores cosas. Aquella noche ocurrieron dos tragedias, pero la gente extrañamente solo se ha fijado en una. La primera fue televisada a nivel mundial. Sucedió en el minuto 93 del descuento, con el marcador clavado en 0-0 y el tiempo extra ya asomando. Una falta torpe e innecesaria que dejó a Argentina con 10 hombres justo antes de disputar los 30 minutos más cruciales de su historia reciente. Desde ese instante el partido se terminó. España movió la pelota con total paciencia hasta que halló la grieta definitiva. Te diré exactamente quién provocó esa tarjeta roja, con nombre y apellido, para descubrir por qué ese error imperdonable se pudo evitar fácilmente. Todo gracias a un detalle ocurrido 11 minutos antes que casi nadie vio y que lo cambia absolutamente todo. Pero aguarda un momento, porque primero debes enterarte del otro escándalo, lo que se desató tras el pitazo final, lejos del foco de las transmisiones oficiales, aquello que enfureció al capitán antes de pisar el camerino. Cuando el árbitro Slavko Kovinčić señaló el cierre, el estadio MetLife se fracturó en dos mundos opuestos. En un lado, la euforia desatada de España, con futbolistas desbocados corriendo por el campo, Ferran Torres quebrado en llanto, Luis de la Fuente fundido en abrazos con cualquiera y todo el banquillo devorando el césped. En la otra mitad, un silencio sepulcral, esa mudez argentina que te estruja el pecho. Messi quedó petrificado en el círculo central, inmóvil, con los brazos en jarra y la mirada perdida. Se tocó el cuello buscando aire y se sentó en el pasto a quitarse las botas y medias, resignado en el suelo, contemplando cómo el rival alzaba el trofeo que tanto anhelaba. Ese fue el retrato del dolor que recorrió el mundo, grabado en la memoria colectiva. Sin embargo, a 30 metros de distancia, rozando la línea de banda, ocurría un altercado muy distinto del que ninguna cámara se hizo eco. ¿Qué se estaba cocinando en ese rincón del estadio mientras el mundo entero contemplaba la tristeza de Messi? Prepárate, porque la realidad de lo que ocurrió allí es sumamente turbia. Fuentes próximas a la selección cuentan que al terminar el encuentro estalló una brutal trifulca entre jugadores de ambos países. Justo en medio de todo destacaban dos argentinos muy señalados, Leandro Paredes y Nahuel Molina. Dos referentes de enorme trayectoria y de muchísimo peso en la plantilla. Dos campeones en Qatar, tipos experimentados que saben de esto.
Saben de sobra cómo comportarse ante 1000 cámaras, y aún así, perdieron la cabeza de una forma insólita. Miremos bien el contexto, porque las respuestas fáciles no sirven aquí. Ni Paredes ni Molina arrancaron como titulares aquel día. Ambos tuvieron que esperar su momento desde el banco. Scaloni prefirió arrancar con Montiel, De Paul y Nico González, dejando a Paredes, Molina y Simeone entre los suplentes. Quedarse fuera así es un golpe brutal para un veterano en plena final del mundo. Estás ante tu última gran cita internacional y te toca sufrirla desde fuera, tragando veneno mientras el rival te esconde la pelota. Cuando entraron, lo hicieron con una rabia acumulada tremenda, con la urgencia de arreglarlo todo en 20 minutos. Todos sabemos cómo terminan esas historias. Patadas, quejas constantes, agarrones. El arbitraje estaba al borde del colapso. El cierre del partido fue durísimo. Argentina estaba desesperada, sin la pelota, apelando al roce y a la pierna fuerte porque no les quedaba otra. Con el silbatazo final, todo estalló de golpe. Cuentan que hubo empujones, insultos y un cruce de palabras muy subido de tono con 2 o 3 jugadores españoles. Dicen que llegaron a las manos, que la bronca pasó al contacto físico y que tuvieron que intervenir utileros, auxiliares y cuerpos técnicos para separarlos. Fueron unos segundos realmente lamentables. Varios compañeros intentaban contener a Paredes por detrás, mientras a Molina lo agarraban de la camiseta cuando buscaba a un rival. Imagínate la escena por un segundo. Piensa en el impacto de esa foto. Acabas de perder la final del mundo. Ves a tu capitán, al mejor de la historia, tirado en el pasto destrozado. Y en lugar de levantarlo o felicitar al campeón como exige el protocolo, te vas a las manos con los españoles que están celebrando el día más grande de sus vidas. Cuentan que Messi levantó la cabeza desde el suelo, vio la bronca y en un instante su rostro dejó atrás la tristeza. Su cara se transformó en pura furia. Se levantó, se acercó y les soltó unas palabras durísimas. Nadie sabe con certeza qué les dijo, pero aseguran que fue algo parecido a "no hagan esto, quédense quietos de una vez". Paredes y Molina se abrieron al instante porque a Messi nadie le discute, pero el daño ya estaba hecho. Hoy se graba todo en una cancha. La transmisión oficial mostraba los festejos españoles y a Messi, pero había decenas de teléfonos grabando y lentes de fotógrafos apuntando directo hacia ellos. Esas imágenes volaron por internet y la conversación en redes sociales dio un giro drástico en minutos. De repente ya no importaba la derrota de Argentina, sino la vergonzosa forma de perder. Todos criticaban a la campeona del mundo yéndose de Nueva Jersey con un espectáculo tan pobre. Los tachaban abiertamente de pésimos perdedores. Tras un mes aguantando críticas de todo el mundo, Argentina se despedía mostrando justo la peor versión que sus detractores llevaban semanas denunciando. Y para alguien como Messi, eso es sencillamente insoportable. Te lo aseguro. Él lleva 20 años cuidando el prestigio de su selección como si fuera su propia casa. Soportó que lo llamaran pecho frío, que dijeran que no sentía la camiseta y que lo compararan injustamente con Maradona, pero siempre defendió ese escudo con una conducta intachable. Ahora, en su despedida final, el último recuerdo de este plantel sería ver a 2 veteranos peleándose con los nuevos campeones mundiales. Ojo, hay un detalle clave que le da mucho más sentido a toda esta historia. Durante el partido ya había ocurrido un roce entre los 2 planteles que dejó a la selección con la sangre hirviendo. No fue una patada, fue un simple gesto. Cucurella, el lateral de España, se acercó a Lionel Messi y le dijo algo tapándose la boca con la mano. Un gesto que parece de niños cobró una relevancia tremenda, porque la FIFA había estrenado una regla muy estricta para sancionar ese comportamiento. Si te tapas la boca al hablarle a un rival, te vas expulsado en el acto. Es la famosa ley Vinicius. De hecho, en ese mismo torneo habían echado al paraguayo Miguel Almirón por cometer exactamente la misma tontería. Messi protestó de inmediato exigiendo la tarjeta roja, pero el VAR decidió ignorarlo y no pasó absolutamente nada en esa jugada. Cucurella siguió jugando sin problemas hasta el final y ahí fue cuando se desató la frustración de la albiceleste. Sentían que la balanza estaba totalmente inclinada a favor de España. Les dio una rabia enorme que a ellos lo sancionaran en 3 segundos, mientras que la tarjeta para Cucurella nunca llegó. Y resulta sumamente irónico. Es quizás la mayor contradicción de todo el torneo, sobre todo porque durante semanas el debate del fútbol se centró en algo totalmente opuesto. Este punto es crucial para entender por qué el vestuario argentino era una bomba de tiempo lista para estallar. Durante el torneo, acusaron a Argentina de recibir empujones arbitrales. La burla se volvió tan viral que inundó las redes argentinas. Y ojo, no fue un simple meme de internet. Hubo quejas formales.
Exárbitros con peso salieron a hablar. Llenaron horas de televisión. Técnicos rivales masticaban rabia en las ruedas de prensa. Todo estalló en el debut contra Argelia. Con el marcador 1-0, Messi metió la pierna. Era amarilla clara para cualquiera. Simon Marcinac cobró la falta y ya. Sin tarjetas, sin VAR. Esa chispa encendió un incendio que en octavos contra Egipto se volvió escandaloso. Le anularon un gol a Mostafa Siko por una supuesta falta de Marouane contra Lisandro Martínez. Para la mayoría, aquello nunca existió. Pero no quedó ahí. El gol definitivo nació con dudas. El técnico egipcio, Hossam Hassan, disparó furioso frente a los micrófonos: esto está arreglado y se nota demasiado. Egipto exigió por escrito a la FIFA echar del Mundial al árbitro francés Franis Texier. Al organismo no le quedó otra que defenderlo públicamente. El mismísimo Pierluigi Collina, jefe de los árbitros, tuvo que dar la cara. Aseguró que todo fue legal, jurando que nadie movía los hilos por detrás. Pero si la FIFA debe jurar independencia, ya imaginas el panorama. El ruido siguió contra Suiza en cuartos, otro lío con el VAR, una expulsión rival y Argentina directa a semifinales. Los datos están ahí. Argentina fue el equipo con más penales a favor en todo el campeonato. Un dato demoledor que terminó volviendo al destino terriblemente cruel. La albiceleste llegó a la final arrastrando un mes de sospechas por supuestas ayudas y terminó perdiéndola con 10 hombres por doble amarilla, mientras al rival le perdonaban una roja gigante. Tuvieron que masticar la derrota con ese fantasma a cuestas, aguantando esa tremenda presión y el ruido ensordecedor durante 30 días. Pero entremos en tema. ¿Qué pasó exactamente en el minuto 93? Es momento de mirar al jugador que Messi señaló en la intimidad del vestuario. Digamos su nombre de una vez. El señalado por Leo Messi, tras las puertas cerradas, según las filtraciones, es Enzo Fernández. El volante estrella del Chelsea, campeón del mundo en Qatar y elegido el mejor jugador joven de aquella copa. El pulmón indiscutible de la selección, un fijo para Scaloni y el gran héroe de Argentina hasta ese maldito segundo. Te revelo qué pasó. Esa historia casi nadie la entendió bien. 93 minutos de juego. Faltaba nada para el pitazo final. La selección corría sin aire, metida atrás, aguantando y rezando para llevar la agonía a la prórroga y los penales. Hay que ser realistas con el Dibu Martínez bajo los palos. Los penales son territorio donde Argentina juega con ventaja. Lo sabían todos. Especialmente España, que empujaba con el alma para evitar esa ruleta rusa. Justo en el último suspiro, Argentina buscó aire con un pelotazo largo. Eno pierde arriba y España arma la réplica. Pau Cubarsí, ese chico que juega como un veterano de 35 años, roba y acelera. Y Enzo Fernández, descolocado, corriendo hacia atrás y con la rabia acumulada de no haber tocado la pelota en todo el encuentro, se tiró con todo sobre el chico cuando el pase ya había salido. Cubarsí voló por el aire de forma literal y quedó tendido. Jugadores de ambos bandos se agarraron la cabeza al ver el tremendo impacto. Vinčić, a 3 metros, no dudó. Segunda amarilla, roja y expulsión. Ahí murió el Mundial de Argentina. Pero ojo al detalle crucial, la verdadera razón por la que Messi explotó con furia en el vestuario. No fue una roja directa, fueron 2 amarillas, y la primera cayó al minuto 82. Un fallo tonto, evitable e inútil. ¿La razón de esa primera tarjeta para Enzo Fernández? ¿Protestar, perder la cabeza y gritarle al árbitro en la cara? Reclamaba una supuesta falta de Laporte en el medio campo. Vinčić pasó de él y Enzo se le fue encima con los brazos en alto, soltando la frustración de 80 minutos persiguiendo sombras. Tarjeta amarilla. Intenta imaginarlo. Una final del mundo empatada a 0. Y quedan solo 8 minutos. Tienes al arquero más decisivo del planeta esperando bajo los 3 palos si logras resistir un poco más. Sabes que el equipo está fundido, que llega la prórroga y necesitas a todos sanos en el césped. ¿Y te vas a pelear por una falta en el medio que no cambia nada? Y encima protestas ante Vinčić, el árbitro más severo de todo el campeonato, el mismo que expulsó a Piero Hincapié solo por taparse la boca al hablar con un rival. Esa tonta amarilla inicial cavó la tumba de la selección. No la falta a Cubarsí, esa sola infracción habría quedado en una simple advertencia. Enzo habría seguido en el césped. Argentina habría jugado la prórroga 11 contra 11, exhaustos pero enteros. ¿Quién sabe si habrían resistido hasta los penaltis? Quizás el Dibu se vestía de héroe otra vez. Tal vez hoy celebrarían la 4ª estrella. Estaríamos contando el final perfecto para el cuento de hadas de Messi. Pero no.
11 minutos antes, a alguien se le ocurrió insultar al árbitro en una jugada inútil, y encima dicen que ya estaba advertido. Esto es clave. Cercanos al cuerpo técnico aseguran que tras la primera amarilla, varios corrieron a calmar a Enzo. Le pedían cabeza fría. Le suplicaron que no provocara al referí, que no arriesgara la final. Dicen que el propio Scaloni le hacía señas desesperadas desde el banco, exigiendo calma, pero Enzo seguía totalmente fuera de sí. Jugó al límite, buscando el choque los siguientes 11 minutos, hasta que pasó lo que todos temían. No fue mala suerte ni un accidente. Fue el castigo lógico para un jugador que perdió la cabeza en el partido de su vida. Por eso dolió tanto esta derrota. Para la gente no fue un error táctico, ni un penal fallado de esos que le pasan a cualquiera. Tampoco un gol en contra por mala fortuna. Fue un colapso mental absoluto, una total falta de templanza. En una final contra España, con el equipo exhausto y el agua al cuello, un error así es letal. Entremos ahora al vestuario. Tras los empujones en el túnel y la dolorosa premiación, cuando por fin se cerró esa puerta, pasó lo que de verdad desató todo. Quienes estuvieron en el vestuario del MetLife describen un silencio absoluto, de esos vacíos pesados que se sienten en el pecho. Nadie decía una palabra. Varios seguían tirados en el piso, con la camiseta puesta y la medalla colgando inútil. Otros lloraban en silencio, tapándose la cara con la toalla. El mismísimo Dibu Martínez, el alma del grupo, el que siempre grita y empuja, estaba sentado en un rincón, mudo. Paredes lloraba sin consuelo. Atrás quedaba la rabia de hacía media hora. Otamendi, según cuentan, miraba a la nada. Y Enzo Fernández, metido ahí desde el minuto 93, mucho antes que el resto, seguía encogido en su rincón, sin poder levantar la cabeza, pasó más de 40 minutos a solas con su culpa, viendo a sus compañeros matarse en la prórroga. 40 minutos frente a una pantalla, sabiendo que jugaban con 10 por su culpa. 40 minutos que debieron ser un infierno absoluto. De pronto, entró Messi. Dicen que fue el último en entrar, esperando a solas en el túnel para intentar recomponerse. Al cruzar la puerta se quedó de pie, inmóvil en el centro del vestuario, sin sentarse ni hablar. Tenía los ojos fijos en el suelo, llorando otra vez. Pero no era el llanto de la cancha, ni las lágrimas de la premiación. Cuentan que era un llanto distinto, lleno de rabia e impotencia. 20 años de carrera terminando de la peor forma posible. Detengámonos un segundo. Hay que entender qué significaba esta final para él. Si no, es imposible medir el peso de lo que vino después. Messi llegó al Mundial de 2026 con 39 años, las rodillas destrozadas, los tobillos molidos y sabiendo que era su última bala. Su sexto Mundial, 2000, 6, 10, 18 y 26. Una hazaña de pocas leyendas en la historia del fútbol, y ojo, no fue a pasear. Atención a estos números, porque parecen de otro planeta. 8 goles en el torneo con 39 años, triplete a Argelia, doblete a Austria y tantos contra Jordania, Cabo Verde y Egipto. Más 2 asistencias clave contra Inglaterra en Atlanta, en esa remontada brutal donde todo el mundo coincidió en lo mismo. Este tipo es un extraterrestre. Y hay más. Antes de la final, Messi lideraba 13 estadísticas distintas en el torneo. 13. Era el principal artillero casi todo el torneo, el máximo asistente, sumando 21 centros al área, 24 regates completados y líder absoluto en goles esperados. Estaba firmando el mejor mundial de un veterano en la historia. Superó a Klose como el mayor goleador de los mundiales, alcanzando los 21 goles en Copas del Mundo. Una marca histórica que parecía eterna, pero todo se derrumbó en una sola tarde. Mbappé, que venía imparable, cerró con 10 goles, se quedó con la bota de oro y le arrebató el récord histórico con 22 tantos. De golpe, Messi se quedó sin copa, sin el Balón de Oro, sin la bota de oro y sin el título de máximo artillero histórico. Todo perdido en una tarde, todo en apenas 2 horas. Se marchó con las manos vacías tras haber sido el rey del torneo por un mes. ¿Se imaginan el dolor de perderlo todo así? Piensa en lo que es ser el mejor del mundo durante 30 días, arrastrar a tu selección a la final y ver cómo se esfuma en horas. Y encima te queda la certeza de que el error no fue tuyo. Justo ahí llegamos al punto de no retorno. ¿Qué fue lo que realmente dijo Messi en la intimidad de ese vestuario? Pero un momento antes hay que entender la secuencia exacta de los hechos y la chispa que encendió todo. Los rumores dicen que el detonante no fue el silencio, sino que alguien habló. Y ese alguien fue Enzo Fernández, totalmente destrozado. Se paró frente a sus compañeros para pedir perdón públicamente.
Con el alma rota dijo que lo sentía muchísimo, que la había cagado y que sabía lo que este partido significaba para el grupo, y en especial para Leo. Un acto de valentía, sin duda algo que en cualquier otro momento habría sido aplaudido. Pero la situación era de todo menos normal. Aquella tarde significaba el adiós definitivo de Leo Messi a la selección argentina. La última vez que vestía la camiseta de Argentina, tras de 20 años y 207 partidos, se iba con las manos vacías. Cuentan que el silencio se volvió aún más denso, si es que aquello era posible. Todos los ojos buscaron a Messi esperando el gesto del líder. El capitán, que siempre encuentra las palabras exactas en el peor escenario, esperaban su reacción habitual, que se levantara, que abrazara a Enzo diciéndole que ganan y pierden juntos, que son un equipo y nadie carga con la culpa, lo que un líder hace siempre. Pero esta vez, según los testigos, no fue así. Ojo, esto viene de filtraciones del entorno. Ningún futbolista de la selección ha salido a confirmarlo de forma oficial. Dicen que Messi levantó la mirada, clavó los ojos en Enzo Fernández y le soltó una frase demoledora: perdimos por tu culpa. 5 palabras mudas, sin gritos, sin gestos de rabia, sin empujones. Fue peor. Lo dijo con un susurro quebrado, con los ojos empañados y fijos en él. Después, Messi volvió a sentarse. No pronunció una sola palabra más en toda la noche. Piensen en la escena. Imaginen estar ahí metidos, 26 jugadores, cuerpo técnico, utileros y médicos inmóviles, ante la frase del hombre que en 20 años de carrera jamás había expuesto así a un compañero. Aseguran que nadie respiró durante minutos. Scaloni intentó romper la tensión con unas palabras, pero el daño ya era irreparable. El silencio lo había consumido todo. Te explico por qué esto es tan grave. De ser cierto, esto es mucho más grave. Supera por completo una simple anécdota de vestuario. Las consecuencias son devastadoras, y te daré 3 razones. Primero, Enzo Fernández tiene 25 años. Le quedan mínimo 2 mundiales por delante. Hablamos del presente y del futuro en el mediocampo argentino. Él es el heredero natural del liderazgo cuando Messi, De Paul, Otamendi y compañía se retiren, y ahora cargará con la etiqueta del culpable que perdió el mundial para Argentina. Un país que, seamos honestos, no destaca precisamente por su piedad en estos temas. Pregúntenle a quienes fallaron penaltis decisivos o vieron la roja en un momento clave. Allá esto no se olvida en 2 semanas ni en 2 años. Y ahí va la segunda razón: el vestuario está roto. Dicen que hay 2 bandos los que defienden a Messi y su comprensible frustración por dejarse la vida por esa camiseta. Y los que creen que un capitán jamás debe señalar a un compañero en el peor momento de su carrera, y ese bando disidente no es pequeño. Varios futbolistas terminaron muy incómodos. Sentían que Enzo ya estaba quebrado, lo último que necesitaba era ese dardo. Y llegamos a la tercera razón, la más devastadora. Messi se retira. Esta fue su última noche con la camiseta de Argentina, lo que significa que no habrá una próxima convocatoria para solucionar todo esto en privado. Ni un partido de eliminatorias donde un abrazo cierre la herida y traiga paz. La última imagen que quedará para siempre entre Leo Messi y Enzo Fernández, 2 hombres que tocaron la gloria juntos en Qatar, será ese dardo letal en medio del vestuario. Esa historia no se puede reescribir. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Apenas unas horas antes, justo antes de saltar a la cancha, Messi subió una foto a Instagram que hoy parece un chiste de mal gusto. Era la última cena antes de la final. Publicó que lo mejor de este viaje nunca fueron los trofeos, sino el camino compartido. Hablaba de compartir cada jornada con el grupo y luchar unidos, de ponerse de pie en la tormenta. Agradecía de corazón a sus compañeros por hacer que la selección se sintiera como una familia. Una familia de verdad, escribió eso apenas unas horas antes, para que después esa supuesta familia terminara rota en un vestuario de Nueva Jersey, mientras 2 de sus referentes chocaban con furia sobre el césped. Analicemos lo que vino después. La reacción de la gente y de la prensa ha sido más reveladora que las filtraciones. Presta atención aquí. Los silencios gritan mucho más que cualquier declaración. Scaloni dio la cara en rueda de prensa con un discurso sumamente medido. Reconoció abiertamente la superioridad de España. Pero sumó algo clave: él sí valora el subcampeonato. Sabe que llegar ahí exige un esfuerzo brutal que merece aplausos, no reproches. Y soltó una frase que a mí me heló la sangre. Confesó que callaba demasiadas verdades sobre el camino recorrido hasta la final, pero que ya no valía la pena decirlas. Guardarse tanto porque no sirve. ¿De verdad este es el testimonio de un técnico en paz? ¿Es este el discurso de alguien que sale del vestuario sintiéndose aliviado? Para nada. Se siente como un grito contenido ante los micrófonos. Mientras, en la plantilla, hay un silencio de tumba sobre lo que pasó adentro.
Nadie ha soltado una sola palabra sobre la interna o el caos final. Absolutamente nada. Todos siguieron el manual de siempre: agradecimiento a la gente, orgullo por el camino y respeto al rival. Hasta las cuentas oficiales de la selección le dedicaron un mensaje a Messi. Decían que su dolor era el de todo un país, agradeciendo su entrega. Un libreto perfecto y políticamente correcto, pero con Enzo Fernández hubo silencio total. Ni un mensaje de apoyo, ni una defensa pública, absolutamente nada. Y ese tipo de vacío jamás ocurre en un grupo sano. Cuando el grupo es fuerte y alguien comete un error grave, todos salen en bloque a defenderlo. Habla el capitán, sale el técnico, salen los referentes. Pero esta vez nadie abrió la boca. Y ese vacío ensordecedor es justamente lo que confirma la tormenta. Miremos ahora el otro lado de la moneda, para ser justos con lo que pasó. Hay un detalle en esta historia que pocos mencionan, y que defiende bastante a Enzo Fernández. España no salió campeona gracias a una tarjeta roja. Seamos sinceros, de una vez España levantó la copa porque dominó el partido de principio a fin. La selección argentina no pateó al arco en 90 minutos con 11 jugadores en cancha, ni un solo intento. Esa roja llegó en el minuto 93, es decir, con el equipo completo, Argentina fue incapaz de generar peligro real. ¿De verdad el culpable absoluto fue una falta en el tiempo de descuento? España recibió un único gol en todo el torneo, un cabezazo de Ketelaere en cuartos contra Bélgica. Unai Simón fue un auténtico muro como líbero moderno, saliendo a cortar, distribuyendo juego y parándose 30 metros por delante de su arco. Incluso recuperó más balones que muchos de los mediocampistas rivales. La España de Luis de la Fuente se consolidó como la más fuerte en décadas, reinando en Europa y el mundo, imitando la mítica época de 2008, 2010, 2012 y a Lamine Yamal, quien cumplió 19 años justo antes de las semifinales. Fue el jugador que más pánico sembró en el torneo. Hizo un solo gol, pero no le hacía falta marcar para destrozar defensas. Argentina tuvo que meterle doble marca toda la final. Eso abrió los huecos por donde terminó colándose el gol de Ferran Torres, un chico que arrancó el torneo con 18 años recién cumplidos y ya tiene en casa una Eurocopa y un Mundial. Léelo otra vez, porque de verdad da vértigo. Así que sí, Enzo la embarró de una forma absurda y muy evitable. Pero culparlo de la derrota en el Mundial es injusto y simplista. Y ahí radica el drama. Esa supuesta frase que soltó Messi, si es que fue real, nació del dolor más crudo, no de la cabeza. Por eso creo, y es solo mi opinión, que si de verdad existió, hoy Messi se arrepiente profundamente. Estoy convencido, tras 20 años de carrera impecable sin señalar jamás a nadie, esa frase tan fría simplemente no encaja con Messi. Hablamos de un tipo de 39 años que acaba de ver cómo se le escapa la última gran oportunidad de su vida. Necesitaba desesperadamente un culpable, porque la otra opción, asumir que simplemente España fue mejor, dolía muchísimo más. Y ahora te dejo la gran pregunta que marcará el futuro del fútbol argentino. ¿Qué va a pasar con Enzo Fernández, con Paredes y con Nahuel Molina, que arrastran esa fatídica foto del Mundial para siempre? ¿Tienen que volver a sus clubes, seguir adelante con sus vidas, sabiendo que cada vez que se pongan la camiseta de la selección, alguien les recordará lo de MetLife? Y esta vez sin Messi al lado, sin su escudo. Dicen que su entorno está muy preocupado por su salud mental. Lo vieron totalmente quebrado en el avión de regreso. Casi no abrió la boca en todo el viaje. Y esa frase de Messi, si es que la dijo, no se la va a poder sacar de la cabeza en años. Y esa es la auténtica tragedia de esta amarga final. España se llevó una Copa del Mundo merecidísima. Ferran Torres se consagró como héroe nacional metiendo el gol de su vida. Lamine Yamal y su generación dorada tienen por delante años de dominio total. Mientras, en la otra orilla, solo quedan hombres rotos, uno de ellos marchándose sin la despedida que merecía. Uno de ellos carga con una culpa enorme que tal vez ni le pertenece. Otros perdieron la cabeza en el peor momento posible, manchando la despedida del mejor futbolista de la historia. Es que el fútbol puede ser jodidamente cruel. 1 minuto, una mala entrada, una bronca de 30 segundos, 5 palabras en el vestuario y 20 años de carrera brillante arruinados para siempre. ¿Tú qué opinas? ¿Tenía derecho Messi a hablar así después de dejarse la piel por esa camiseta? ¿O crees que un capitán jamás debe señalar a un compañero, y menos en su último partido? Te leo en los comentarios. Si te gustó esta historia, deja un buen like, suscríbete y activa la campanita. Este tema va a dar de qué hablar durante meses, y aquí te lo voy a contar todo.